Hay personajes en la Biblia cuyo silencio grita. El nombre de la madre de David no aparece en ninguna genealogía canónica, ni se susurra en los salmos que su hijo escribió con un corazón desgarrado por el arrepentimiento y la devoción. Entre los grandes nombres de patriarcas, reyes y profetas, entre las largas listas de descendientes cuidadosamente conservadas de generación en generación, el anonimato de esta mujer destaca con una fuerza desconcertante. ¿Cómo puede la madre de aquel que sería el hombre según el corazón de Dios permanecer a la sombra del relato sagrado? ¿Cómo no honrar con un nombre, con un origen, incluso con un gesto claramente registrado, el vientre que vio nacer al salmista, al guerrero, al rey pastor? La Biblia, mientras nos revela los detalles más íntimos de la vida de David, sus victorias, sus pecados, su música y su derramamiento de sangre, guarda un profundo silencio acerca de aquella que lo acunó en sus brazos, que lo vio crecer en los campos entre las ovejas y que probablemente lloró cuando sus hermanos lo despreciaron. Este silencio no es una omisión casual, sino un velo sagrado que cubre uno de los misterios más inquietantes de la historia de la redención. Detrás de él yace una mujer olvidada por los hombres, pero quizás profundamente recordada por Dios. En la inmensidad de las Escrituras, es raro que un personaje tan central surgiera envuelto en una nube tan espesa de misterio como lo está David con respecto a su origen materno. Teólogos, rabinos y eruditos de todas las épocas han notado esta ausencia y se han sentido preocupados por ella. El padre de David, Yesé, es mencionado con orgullo y frecuencia. Se celebra su ascendencia en Booz y Ruth, y sus descendientes son entronizados en Jesucristo. Pero ni siquiera tenemos el nombre de la mujer que lo dio a luz. Este vacío se ha convertido en terreno fértil para teorías, conjeturas e incluso distorsiones. Algunas buscan llenar el vacío con tradiciones rabínicas. Otras intentan manchar su origen con presunciones de ilegitimidad. Entre todas estas interpretaciones, sin embargo, prevalece una certeza. La ausencia de la madre de David en el texto bíblico es deliberada y quizá conlleva un mensaje más profundo que cualquier información genealógica. Este silencio invita a la reflexión no solo sobre la identidad de la madre del rey, sino sobre el valor de quienes, incluso invisibles, configuran la historia de la salvación. El anonimato de esta mujer se convierte así en un espejo de la acción de Dios, que elige lo oculto, lo improbable, lo olvidado, y los coloca en el centro de su plan eterno. En el vasto paisaje de las genealogías bíblicas, donde los nombres están grabados como pilares de la historia de la salvación, la ausencia del nombre de la madre de David crea un silencio inquietante. Él, el pastor ungido por Dios, el cantor de Israel, el rey que unificó las tribus y se convirtió en la imagen del Mesías venidero, tuvo su nombre inmortalizado con honor. Su padre, Yesé, es mencionado repetidamente como su vínculo terrenal y antepasado mesiánico. Sin embargo, cuando volvemos la mirada hacia la figura materna, solo encontramos una sombra, una presencia implícita, nunca nombrada. Semejante laguna no es un mero descuido editorial, sino un velo que cubre a un personaje esencial para la historia y al mismo tiempo olvidado por la pluma de los cronistas sagrados. En 1 Samuel 22:3 vemos a David protegiendo a sus padres del peligro, llevándolos ante el rey de Moab, lo que revela no solo su afecto familiar, sino también la presencia viva de la madre durante este tiempo turbulento. Sin embargo, incluso en este momento de proximidad e importancia, el texto permanece en silencio sobre su identidad. Este silencio tiene peso, provoca preguntas e invita al lector a contemplar las profundidades de lo no dicho. ¿Por qué no fue registrado el nombre de esta mujer, madre del rey según el corazón de Dios?
¿Podría esto tener un propósito oculto o fue un reflejo de una época que silenció las voces femeninas incluso cuando sostenían el curso de la historia? Este misterio ha despertado a lo largo de los siglos la fascinación de rabinos, teólogos y estudiosos de las Escrituras. La ausencia de un nombre no equivale a la ausencia de importancia. Por el contrario, a menudo en la narración bíblica, el anonimato sirve para resaltar el papel que el cielo valora por encima del que reconoce la tierra. Al igual que la mujer que ungió los pies de Jesús y cuya historia fue inmortalizada sin que se mencionara su nombre, la madre de David parece ser una de esas figuras ocultas cuya fuerza reside en su acción silenciosa. La tradición judía, tan sensible a estos silencios, reconoció la fuerza de este vacío y buscó llenarlo con reflexiones y tradiciones orales que atravesaban los siglos. Pero incluso antes de eso, ya había en los corazones hebreos un reconocimiento de que si David llegó a ser quien era, fue inevitablemente a través del vientre, los brazos y las enseñanzas de una mujer. Una mujer que dio a luz, sostuvo e influyó en uno de los hombres más grandes de la historia bíblica, aunque su nombre nunca fue pronunciado. El misterio que rodea su identidad sirve entonces no solo como una ausencia que debe llenarse, sino como un espacio de reverencia, porque hay en la Biblia una tácita reverencia hacia estos personajes que, aunque en silencio, sostuvieron el plan divino con firmeza invisible. La madre de David es una de esas columnas ocultas en el templo de la historia sagrada, y su ausencia nominal es quizás un llamado a la meditación, al reconocimiento de que Dios ve y honra lo oculto, aquello que los hombres olvidan registrar, pero que el cielo nunca ignora. Entre las muchas teorías que intentan llenar el silencio bíblico, una de las más controvertidas es la que sugiere que David nació de una relación ilícita. Esta hipótesis plantea la posibilidad de que su madre no fuera la esposa legítima de Jesé, sino una mujer fuera del matrimonio, quizá incluso una prostituta, cuya concepción de David se habría producido al margen de la ley y de la tradición social. Esta idea, que ha ganado cierta atención en ciertos círculos, busca explicar episodios como el aparente rechazo de David por parte de sus hermanos mayores y la demora en su presentación al profeta Samuel para ser ungido. La teoría también intenta basar su argumento en una lectura particular del Salmo 51:5, donde David afirma: «He aquí, en maldad fui formado, y en pecado me concibió mi madre». Sin embargo, esta interpretación ignora el contexto más amplio del Salmo, que es una oración de arrepentimiento y confesión después de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. El texto refleja un lenguaje poético y teológico que resalta la condición humana de pecado desde la concepción, más que una declaración literal sobre el nacimiento de David. Al interpretar este versículo como prueba de ilegitimidad, se pierde la dimensión espiritual del Salmo y se desestima el peso simbólico del pecado original en la teología judeocristiana. Así pues, esta teoría, aunque atractiva para algunos, carece de fundamento textual sólido y revela más bien la tendencia humana a buscar explicaciones dramáticas para aquello que permanece misterioso. La distorsión del Salmo 51 para justificar la ilegitimidad de David refleja, sobre todo, un esfuerzo de lectura que no tiene en cuenta el género literario ni el contexto histórico del texto. El Salmo es una expresión profunda de arrepentimiento, donde David reconoce su fragilidad y la universalidad del pecado humano, no un relato biográfico o genealógico. La poesía hebrea, a menudo cargada de metáforas e imágenes, utiliza la concepción para ilustrar la condición humana caída, en lugar de emitir un juicio moral sobre la madre de David. Además, la Biblia nunca sugiere que David
fue rechazado como hijo ilegítimo por Jesé o la comunidad. Por el contrario, se le presenta como el heredero legítimo de la familia y del linaje real, elegido y ungido por Dios. La persistencia de esta teoría, a pesar de su debilidad textual, revela la fascinación humana por las narraciones que desafían el status quo y cuestionan los orígenes de los grandes personajes bíblicos. Sin embargo, el testimonio bíblico, la tradición profética y las genealogías mesiánicas reafirman la plena legitimidad de David, destacando que su destino no fue fruto de un escándalo humano, sino de la gracia soberana de Dios, que elige a los humildes y a los invisibles para cumplir sus planes eternos. La genealogía de David, aunque detallada en muchos aspectos, presenta una ambigüedad en ciertos puntos que incita a diferentes interpretaciones. Uno de los ejemplos más notables es la mención de la hermana de David, Abigail, como la hija de Nachas, en 2 Samuel 17:25. Este detalle ha dado lugar a una serie de conjeturas, principalmente la hipótesis de que Nachas fue el primer marido de la madre de David, y que Abigail y Zeruya serían por tanto sus medias hermanas por parte de madre. Según este punto de vista, la madre de David se habría casado primero con Nachas, habría tenido estas hijas y luego se habría casado con Isaí, dando a luz a David y a sus hermanos. Esta tesis, aunque intrigante, no tiene respaldo directo en las Escrituras y muchos estudiosos la consideran una lectura especulativa. El texto bíblico no explica el papel exacto de Nachas, ni la razón por la que Abigail es identificada de esa manera, lo que deja espacio a múltiples interpretaciones sin una conclusión definitiva. Aún así, esta teoría ilustra cómo el silencio bíblico puede abrir el camino a debates sobre la composición familiar del rey David y las posibles relaciones que influyeron en su historia. Otras interpretaciones consideran que el nombre Nahash podría referirse a la propia madre de David como un apodo o un nombre alternativo, o incluso que es otra designación para Jesé, complicando aún más la cuestión. Esta pluralidad de interpretaciones refleja las dificultades textuales y los matices de la genealogía registrada, que a veces utiliza términos y nombres en diferentes sentidos. La hipótesis de que el nombre Nahash habría sido interpolado en el texto también es planteada por estudiosos conservadores, quienes atribuyen al pasaje un problema textual que no debe utilizarse para reconstruir la historia familiar de David. En cualquier caso, la falta de pruebas concretas hace que estas ideas queden en el terreno de las conjeturas, sin bases sólidas para afirmar que David era hijo de 2 matrimonios o que sus hermanas eran medias hermanas por parte de madre. Esta incertidumbre demuestra cómo los detalles genealógicos pueden distorsionarse en los intentos humanos de llenar los vacíos dejados por el silencio bíblico, mostrando la necesidad de cautela y respeto al interpretar los textos sagrados. Aunque la Biblia guarda silencio sobre el nombre de la madre de David, nos ofrece una pista importante sobre su presencia y relevancia en la historia del rey durante un momento crítico de su vida. En 1 Samuel 22:3, en medio de la implacable persecución de Saúl, David lleva a sus padres con él, buscando protección del rey de Moab. Esta acción revela que su madre estaba viva y jugó un papel en la red familiar en un momento de gran amenaza e inestabilidad. No es solo un detalle logístico. El gesto demuestra la profunda consideración y responsabilidad que David tenía hacia sus padres, especialmente hacia su madre, protegiéndola como si cuidara su propio corazón. La ausencia de su nombre no disminuye esta presencia. Al contrario, pone de relieve la dignidad de la función materna, a menudo discreta pero esencial para la formación y la protección del futuro rey ungido por Dios.
Además de la presencia física, algunos intérpretes de las Escrituras sugieren que la madre de David puede haber sido una mujer piadosa y temerosa de Dios, aunque esta noción se basa en inferencias más que en declaraciones directas. La expresión «hijo de tu siervo», presente en Salmos como el 86:16, lleva una carga de humildad y devoción, y hay quien ve en ella una posible referencia a una figura materna que educó a David en la fe y en la consagración al Señor. Si bien esta expresión es, en la literatura hebrea, una fórmula de autodefinición del salmista en relación a Dios, no es descabellado pensar que la influencia espiritual materna marcó el carácter del joven pastor y futuro rey. Esta visión refuerza la imagen de una madre silenciosa, pero firme en la fe, cuyo aporte a la trayectoria de David va más allá del anonimato de las cartas, dejando un legado de temor del Señor y de amor incondicional que sostuvo a su hijo en los momentos más difíciles. Frente al silencio bíblico que rodea a la madre de David, la tradición judía busca llenar ese vacío con un nombre y una historia que den rostro y dignidad a la mujer que dio a luz al amado rey de Israel. Según el Talmud de Babilonia, el nombre de su madre era Nitzebet Bat Adael, una figura que, aunque no se menciona en las Escrituras, ocupa un lugar destacado en la literatura rabínica. Nitzebet es retratada como una mujer justa, temerosa de Dios, y la esposa legítima de Jesé, cuya fe y rectitud moldearon el carácter de su hijo. Esta tradición valora el papel maternal en la formación espiritual de David, destacándola como la fuente de la profunda fe y el coraje que demostraría a lo largo de su vida. La imagen de Nitzebet es la de una mujer discreta pero esencial que apoyó al futuro rey con la oración y el ejemplo, otorgándole una herencia espiritual tan valiosa como su linaje genético. Sin embargo, es esencial reconocer la clara distinción que hace la tradición cristiana entre la revelación bíblica y los relatos extracanónicos, como los del Talmud. Aunque el nombre Nitzebet es ampliamente aceptado y respetado dentro del judaísmo, para los estudiosos bíblicos cristianos no tiene la autoridad inspirada que tienen los textos sagrados. Esta distinción no disminuye el valor cultural y espiritual de la tradición rabínica, que demuestra el cuidado del pueblo judío al honrar a las personas anónimas que conforman la historia de la salvación. Así, Nitzebet representa un esfuerzo humano por llenar el misterio y valorar a la madre de David, elevándola como ejemplo de fe y devoción, incluso cuando su nombre permanece oculto en las páginas de las Escrituras. La presencia de esta tradición nos invita a reflexionar sobre el papel silencioso pero vital de las madres en la continuidad del pueblo de Dios. La Biblia es clara y consistente al presentar a David como el hijo legítimo de Jesé, sin insinuar jamás ninguna mancha de ilegitimidad en su origen. En las genealogías oficiales, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, su nombre aparece de forma destacada entre los hijos legítimos de Jesé, incluso en los linajes que apuntan al Mesías prometido. Esta constancia textual no puede ignorarse ni minimizarse. En la antigua cultura hebrea, la ilegitimidad conllevaba graves estigmas sociales e implicaba la exclusión de las bendiciones y derechos hereditarios. Por lo tanto, si David era efectivamente fruto de una relación ilícita, esta marca habría sido registrada y probablemente utilizada para desacreditarlo, especialmente a los ojos de sus numerosos enemigos y rivales. El hecho de que esto no ocurra reafirma su posición legítima y que fue elegido por Dios, en quien se cumplieron las promesas divinas y los pactos mesiánicos. Las teorías que intentan presentar a David como un bastardo carecen de fundamento sólido
ya que se basan en lecturas erróneas e interpretaciones aisladas de textos poéticos, como el Salmo 51. Estas interpretaciones reflejan más el deseo humano de encontrar explicaciones al misterio del éxito y la gracia divina concedida a David que un análisis serio y contextualizado de las Escrituras. La insistencia en etiquetarlo como ilegítimo demuestra una resistencia a la idea de que Dios pueda elegir y elevar a un hombre sencillo, proveniente de un hogar aparentemente ordinario y anónimo. La Biblia, por el contrario, exalta la soberanía divina que trasciende las condiciones humanas, mostrando que David fue, desde su nacimiento, uno de los escogidos de Dios, preparado para cumplir un propósito eterno. Negar esta verdad es olvidar la esencia del mensaje bíblico sobre la gracia, la elección y la fidelidad divina. El silencio de la Biblia respecto al nombre de la madre de David puede parecer un vacío, una ausencia que invita a la especulación. Sin embargo, esta omisión puede entenderse como un poderoso mensaje teológico. Muchas figuras femeninas importantes de las Escrituras permanecen anónimas, y este anonimato sirve para resaltar la acción silenciosa y discreta de Dios a través de personas comunes y humildes. Al igual que la madre de Moisés, o la mujer de Manoa, la madre de Sansón, la madre de David, es un personaje que, a pesar de no tener nombre, juega un papel fundamental en la historia de la salvación. Su silencio puede simbolizar la misión de las madres que, lejos de los focos, sostienen y educan a sus hijos en la fe, preparándolos para los planes divinos. La Biblia, al omitir su nombre, tal vez quiere mostrar que el valor y el impacto espiritual de una persona no está en la fama o el reconocimiento humano, sino en la fidelidad y el servicio silencioso a Dios. Esta ausencia de nombre invita a los lectores a reflexionar sobre la importancia de las figuras invisibles en el plan divino. El legado de la madre de David está impreso en cada batalla ganada por el rey, en cada salmo de arrepentimiento y alabanza, en cada promesa cumplida en el linaje mesiánico. Su influencia se siente, aunque no se narra, demostrando que Dios utiliza instrumentos aparentemente pequeños y anónimos para cumplir sus propósitos eternos. El silencio de la Escritura al respecto refuerza un mensaje de humildad, recordándonos que muchos protagonistas de la historia de la redención actúan en la sombra, en la oración y en la formación espiritual de otros. Así, el misterio que rodea a la madre de David trasciende el hecho histórico, convirtiéndose en una invitación a valorar el servicio humilde y la gracia divina, actuando en medio de la invisibilidad humana. La ausencia del nombre de la madre de David en la Escritura no es solo un misterio histórico, sino una profunda invitación a meditar sobre el valor del anonimato en el plan divino. Ella representa a todas las mujeres que muchas veces invisibles a los ojos humanos, fueron fundamentales en la formación de quienes Dios escogió para cumplir grandes propósitos. La madre de David, aunque no es nombrada, es parte del linaje del Mesías y del gran legado espiritual que resuena hasta el día de hoy. Su papel silencioso nos recuerda que Dios obra no solo a través de grandes hechos visibles, sino también a través de la silenciosa fidelidad de quienes sirven con amor y dedicación detrás de las escenas de la historia. Esta reflexión nos invita a reconocer y valorar los servicios silenciosos que sostienen la fe, tanto en el pasado como en el presente. En última instancia, el misterio que rodea a la madre de David nos lleva a una verdad espiritual mayor. Dios no necesita que el mundo nos reconozca como instrumentos esenciales de su plan. Él ve el corazón, honra la fidelidad y utiliza incluso a aquellos que parecen anónimos para realizar maravillas. Al igual que la madre de David, cada uno de nosotros está llamado a ejercer
Nuestro papel con humildad, confianza y entrega. Que aprendamos de este silencio bíblico a valorar el servicio silencioso, la perseverancia en la fe y la certeza de que, aunque invisibles, somos vistos por Dios y parte integral de su palabra.